Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a desenmarañar la verdad detrás de la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. ¿Fue un romance secreto que lograron mantener oculto a los ojos del público? ¿O simplemente una amistad genuina y profunda nacida en los sets de grabación? Prepárense porque vamos a explorar todos los ángulos y a analizar las pistas que nos han dejado a lo largo de los años. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si este es el primer vídeo que ven en mi canal, o si ya llevan tiempo por aquí pero aún no se han suscrito, por favor, hagan clic en ese botón rojo. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y activen la campanita, así no se perderán ni un solo vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y dos rostros que enamoraron a millones con su química en pantalla en la exitosísima serie Medcezir. La serie no solo catapultó sus carreras a la fama internacional, sino que también encendió la chispa de la especulación sobre un posible romance entre ellos. Era inevitable, ¿verdad? La conexión que transmitían sus personajes, Yaman y Mira, era tan palpable, tan real, que era fácil imaginar que la magia se extendía también fuera de las cámaras. Durante años, los rumores de una relación secreta han circulado por todas partes. Revistas de farándula, programas de televisión, redes sociales, todos hablaban de lo mismo. Atay y Serine estaban juntos, pero lo mantenían en secreto por diferentes razones. Algunos decían que era para proteger sus carreras, otros que no querían lidiar con la presión de la prensa, y otros, más conspiradores, aseguraban que era parte de una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Medcezir. Un marketing que, hay que decirlo, funcionó a la perfección. La serie sigue generando conversación años después de su finalización, y la química entre los protagonistas sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Tenemos pruebas concretas de que realmente existió algo más que una simple amistad y compañerismo entre ellos? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla como quisiéramos. A lo largo de los años, ni Atay ni Serine han confirmado ni negado rotundamente los rumores. Siempre han mantenido una postura ambigua, dejando la puerta abierta a la interpretación y alimentando aún más la curiosidad de sus fans. Esta ambigüedad, desde luego, ha sido combustible para la maquinaria de rumores. En entrevistas individuales, las preguntas sobre el tema han sido inevitables, y la habilidad de ambos para esquivar la confrontación directa ha sido digna de admiración. Han respondido con sonrisas enigmáticas, frases evasivas sobre la importancia de la amistad y el compañerismo, y en general, una negativa cortés pero firme a revelar más de lo que consideraban necesario. Sin embargo, vamos a analizar las evidencias disponibles, las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo. Primero, tenemos las fotos y vídeos capturados por los paparazzi. Esas imágenes en las que se les ve juntos fuera del set, compartiendo momentos de complicidad, riendo, abrazándose. Es cierto que muchas de estas fotos podrían ser simplemente el resultado de una amistad cercana, pero algunas, admitámoslo, tenían un aire mucho más romántico. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Recordemos aquella foto en particular, capturada durante un descanso de la filmación en un café local. Atay inclinado hacia Serine, sus rostros a escasos centímetros, mientras ella reía con los ojos cerrados. Una imagen que incendió las redes y que muchos interpretaron como la confirmación visual de sus sospechas. O aquel vídeo filmado a la salida de un evento, donde Atay protegía a Serine de la multitud con una caballerosidad que iba más allá de la cortesía profesional. Estos momentos, aunque pequeños, alimentaron la narrativa de un romance oculto. Luego tenemos las declaraciones de personas cercanas a ellos. Actores, miembros del equipo de producción, amigos en común. Algunos han insinuado que sí hubo algo entre ellos, aunque nunca lo han dicho abiertamente. Otros, por el contrario, han negado rotundamente cualquier tipo de relación romántica, asegurando que Atay y Serine eran simplemente muy buenos amigos y compañeros de trabajo. En este punto, la información es contradictoria y no nos permite llegar a una conclusión definitiva.
Recordemos las declaraciones de un maquillador del equipo, quien, bajo condición de anonimato, comentó que la atmósfera en el set cuando Atai y Sereni estaban juntos era palpable, diferente a cuando interactuaban con otros compañeros. Se notaba la química, dijo, pero ambos eran muy profesionales y discretos. Nunca hubo nada evidente, pero se sentía algo especial en el aire. Por otro lado, un asistente de dirección insistió en que todo era pura amistad, que la cercanía entre ellos era resultado de la convivencia diaria y la presión del trabajo. Eran como hermanos, afirmó, se apoyaban mutuamente y se reían mucho. Pero nunca vi nada que sugiriera una relación romántica. Otro factor importante a considerar es la química innegable que existía entre ellos en pantalla. La forma en que se miraban, la pasión que transmitían en cada escena. Era evidente que había una conexión muy fuerte entre ellos. Ahora bien, esto no necesariamente implica que estuvieran enamorados en la vida real. Muchos actores profesionales son capaces de crear una química creíble con sus compañeros de trabajo sin necesidad de que exista una relación romántica fuera del set. Es parte de su trabajo al fin y al cabo. La técnica actoral, la capacidad de sumergirse en un personaje y de crear una conexión con el compañero, son herramientas fundamentales en el oficio. Atai y Sereni son, sin duda, actores talentosos, capaces de evocar emociones intensas y de construir relaciones convincentes en la pantalla. Sin embargo, también es cierto que a veces la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada. Cuando dos actores pasan tanto tiempo juntos, interpretando personajes que están enamorados, es inevitable que se genere una cierta conexión emocional. Y en algunos casos, esa conexión puede incluso trascender la pantalla y convertirse en una relación real. ¿Fue este el caso de Atai y Sereni? Esa es la pregunta del millón. La presión de largas jornadas de trabajo, la intensidad emocional de las escenas, la necesidad de confiar y apoyarse mutuamente. Todo esto puede crear un ambiente propicio para el surgimiento de sentimientos. Y si a esto le sumamos la atracción física y la admiración profesional, la posibilidad de que la ficción se convierta en realidad aumenta considerablemente. Personalmente creo que es muy probable que haya existido algún tipo de atracción entre ellos. La química que tenían era demasiado evidente para ser simplemente actuación. Creo que al menos hubo una chispa, un sentimiento especial que los unió durante el tiempo que trabajaron juntos en Medcezir. Ahora bien, si esa chispa llegó a convertirse en una relación seria y duradera, eso ya es otra historia. Quizás ambos, conscientes de la presión mediática y de los posibles riesgos para sus carreras, decidieron no explorar ese camino. O tal vez simplemente la chispa se quedó en eso, en una atracción mutua que nunca llegó a materializarse en algo más profundo. Quizás decidieron no darle una oportunidad al romance por miedo a arruinar su amistad, o quizás simplemente no era el momento adecuado para ambos. O quizás sí estuvieron juntos en secreto durante un tiempo, pero luego decidieron separarse por diferentes razones. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que alguno de los dos decida romper su silencio y contarnos la verdad. Imaginen el revuelo mediático que causaría una declaración de este tipo, años después de los hechos. Las portadas de las revistas, los programas de televisión dedicando horas al tema, las redes sociales explotando con comentarios y especulaciones. Sería un evento de proporciones épicas en el mundo del espectáculo turco. Independientemente de si hubo o no un romance secreto entre Atai y Sereni, lo que sí es innegable es que su relación, sea cual sea su naturaleza, fue muy importante para ambos. Trabajaron juntos en un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras, y crearon una conexión que, aunque no haya sido romántica, sí fue muy profunda y significativa. Medcezir no solo les brindó fama y reconocimiento internacional, sino que también les permitió crecer como actores y como personas. Compartieron experiencias intensas, superaron desafíos juntos y construyeron una amistad que, a pesar de la distancia y el tiempo, seguramente sigue siendo valiosa para ambos. Hoy en día, Atai y Sereni han seguido caminos separados. Ambos han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras, y han encontrado el amor en otras personas. Atai está felizmente casado con Duygu Sarn, y Sereni ha tenido varias relaciones sentimentales públicas en los últimos años. Han demostrado ser profesionales versátiles y talentosos, capaces de asumir roles diversos y de cautivar al público con su carisma y su talento. Atai ha consolidado su carrera como uno de los actores más destacados de Turquía,
protagonizando series de éxito como The Protector en Netflix y demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Serenei, por su parte, ha brillado en proyectos como la serie Fi y la película Virgen, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas del país. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, la pregunta sobre su relación sigue siendo un tema recurrente entre sus fans. Muchos aún sueñan con la posibilidad de que algún día vuelvan a trabajar juntos, y quién sabe, quizás incluso retomar aquella chispa que encendió Medcezir. La idea de verlos de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja o a personajes con una conexión especial, sigue siendo un anhelo para muchos de sus seguidores. Las redes sociales se inundan periódicamente con mensajes pidiendo una reunión, con montajes de fotos y vídeos que evocan la magia de Medcezir. Pero dejando a un lado las especulaciones y los deseos de los fans, lo importante es recordar que tanto Atai como Serenei son personas individuales, con sus propias vidas y decisiones. Si decidieron mantener su relación en secreto, o si simplemente fueron amigos, es algo que solo les compete a ellos. Y nosotros como espectadores debemos respetar su privacidad y sus elecciones. La vida personal de los artistas es un territorio privado que merece ser respetado, independientemente de la curiosidad que puedan despertar en el público. En conclusión, después de analizar todas las evidencias disponibles, podemos decir que la verdad sobre la relación entre Atai Ulusoy y Serenei Sarkaya sigue siendo un misterio. No podemos afirmar con certeza si hubo un romance secreto o simplemente una amistad, pero sí podemos decir que su conexión fue innegable y que su trabajo juntos en Medcezir dejó una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Su legado como pareja en la pantalla sigue vivo en la memoria de sus fans, y su influencia en la cultura pop turca es innegable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. He intentado reunir la mayor cantidad de información posible y presentarles todas las perspectivas para que cada uno de ustedes pueda formar su propia opinión. He buscado en entrevistas antiguas, he revisado foros de fans y he analizado cada detalle disponible para ofrecerles un panorama lo más completo posible. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo un romance secreto entre Atai y Serenei? ¿O creen que simplemente fueron muy buenos amigos? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son siempre bienvenidos y enriquecen el debate. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Recuerden que si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.